que nos acaba de hablar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tienes, Señor, que sé que viene de los cielos, Padre, porque tú quieres que nos congreguemos, tú quieres que nos reunamos a adorarte, a exaltar tu nombre, a alabarte, a conocer tus bendiciones, tus promesas, a ministrar, a Padre Santo, a poder fortalecernos unos a otros en estos tiempos, Señor. Y más que todo, que tú nos des, Padre, esa palabra, Señor, que vitaliza nuestra fe y, Padre Santo, nos anima a seguir adelante, que nos fortalece cada día para poder emprender, Señor, las luchas y las batallas que diariamente tenemos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por esta palabra que tú traes, Señor. Sazónala con fe, Señor, sazónala, Señor, con convicción, que nuestras mentes estén, Padre Santo, dispuestas a entender, Padre Santo, y a guardar nuestro corazón el deseo de ti, Padre Santo, de poder retomar las cosas como siempre en tu palabra lo ha hecho, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos conectados a sus familias, su trabajo, sus finanzas, su salud, Señor. Rodearlos de un manto de sabiduría, de discernimiento, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, prospere, que seamos guiados por tu Santo Espíritu en estos tiempos más que nunca, Señor. Apártanos de toda mala decisión, de nuestra sabiduría, de nuestra autosuficiencia. Que seamos, Padre Santo, merecedores, Señor, de creer en tu palabra, merecedores, Padre Santo, de confiar en ti, Señor, merecedores de saber que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Mantén esta convicción en cada uno de nuestros corazones, Padre, en estos momentos, e imparte, Señor, una dosis de ánimo, de fe, de esperanza y de expectativas nuevas en medio de esta situación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Amén. vamos a ver un poquito en esta serie de enseñanzas que el pastor está compartiendo los domingos. Está revelando realmente la importancia de lo que es saber que Dios está con nosotros. Y hoy más que nunca es importante esto porque ante la situación de la pandemia, ante la prohibición de las reuniones, llevamos más de año y medio que hemos estado en esta forma de dar la palabra virtualmente, pero sí hemos sentido vacíos y Dios realmente sé que tiene razón porque mira que el gran porcentaje de los que estamos en este discipulado desea y necesita la presencial, ¿no? Cuando dice la palabra que Dios está con nosotros, es una verdad y sumamente necesaria en medio de la soledad. Y pienso que una de las puertas que el diablo ha abierto a través de esta pandemia es la soledad. O sea, a pesar que estamos conectados, pero la soledad se manifiesta. Y no solo eso, sino que a través de esta, pues vienen situaciones de depresión, de estrés, de cansancio, de fatiga e incluso de abandono de la obra del Señor. Entonces, sí es necesario retomar las cosas y es importante saber que si es que yo no estoy convencido de que Dios está con nosotros, es un arma para el enemigo. Saber que Dios está contigo en cualquier instancia de tu vida es una ventaja, porque sabes y entiendes que Dios te guiará, y no solo tú, sino que sabe también el enemigo que Dios está contigo y va a ser difícil que nos pueda atacar. Pero si nosotros no tenemos esta convicción de saber y entender que Dios está con nosotros, se abre en nuestra vida el temor, el miedo, el pánico, y es una puerta abierta para que el enemigo pueda empezar a hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en todo lo que ha pasado. Entonces es necesario entender, uno de los nombres que a mí me agrada de Dios es Emmanuel, ¿sí? Y este significado habla de Dios con nosotros. Hoy más que nunca, esta palabra Emmanuel cobra un sentido y cobra un valor tan importante porque en todo el mundo, no únicamente en nuestra nación, esta revelación de Emmanuel es mucho más real. De saber que en medio de la pandemia, que en medio de la enfermedad, que en medio de los hospitales, en medio de la muerte incluso, el nombre Emmanuel se ha hecho más claro y se ha hecho más convincente, ¿sí? Entonces es necesario que podamos entender que este principio y este don de Dios hoy más que nunca está haciéndose una realidad, ¿sí? Vamos a Josué 1.5. El primero lo tengan, nos puede leer Josué 1.5. Amén. La palabra del Señor dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Amén. Este versículo para mí ha sido un puntal, ¿no? Dice nadie, y la palabra nadie es total, es un término absoluto, ¿sí?
Dice, podrá hacerte frente mientras vivas. Incluso hablando de la muerte, a pesar de que puede llegar a nuestra vida, pero aún así salimos en victoria sobre ella. Dice, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Es una promesa de parte de Dios. Entonces, cuando tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, versículos como este que acabamos de leer, tienen que estar en nuestro corazón y en nuestra mente para poder proclamarlos cada momento que venga esta puerta de soledad y saber que Dios está con nosotros. No hay mejor cosa que combatir la soledad que a través de la palabra de Dios. Es lo mejor. Y por eso cuando tienes la oportunidad de poder confesar algunos versículos que estamos viendo, esto tiene que ser digamos, un rito todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces Josué en este versículo 1:5 habla acerca de lo importante que es entender este propósito de Dios. Es necesario, ¿sí? Y con eso estamos batallando y cerrando toda puerta de soledad que pueda querer abrir el enemigo en nuestra vida. Entonces es importante llenarse de estos versículos. Hay muchos versículos en la Biblia que te hablan de la protección de Dios, de su cobertura, de todo lo que Él hace por nosotros. Es como un padre con un hijo, es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo tener la convicción que Dios está con nosotros si físicamente no percibo su presencia? Somos tenidos, somos espíritu, alma y cuerpo, eso lo sabemos, pero nuestra alma, que es la que manifiesta de pronto nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra alma es la parte interna del ser humano que también necesita esta convicción de saber que Dios está con nosotros. De pronto, a través de las horas virtuales, nuestro espíritu está convencido que estamos en este sentir. Pero a veces nuestra alma, la falta de coinonía, la falta de su presencia, la falta de estar en el templo, no refleja esta misma convicción. Y ahí es cuando viene un desbalance en nuestro ser, ¿no? Porque de pronto mi espíritu está entendiendo de que Dios está con nosotros, pero todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que estar en la misma convicción. Y lamentablemente nuestra alma se anima y se motiva es por gestos, por palabras, por unidad, por la coinonía que tengamos unos con otros, ¿sí? No es lo mismo darse una palabra de ánimo cuando estamos unidos que hablar una palabra de ánimo a través de una célula virtual. Un abrazo, un estrechón de manos, una palabra de ánimo, una oración personal, toman un significado y un valor muy diferentes. Es totalmente diferente. Y evidentemente la persona cuando tiene esta protección y tiene esta administración, la palabra de Dios surte efecto. Yo siempre traigo a colación la manera como la gente llega al templo, al servicio los domingos. Sí, estoy un poco cansados, distraídos, desanimados, muchos de ellos con problemas, deprimidos, pero algo pasa durante el proceso de la palabra, que cuando sale, la gente sale con otra visión de su problema. Sabe que hay solución, sabe que tiene la compañía de Dios, sabe que Dios lo va a guiar y su reacción es diferente. Es del efecto de una reunión presencial, no solo de los servicios de la iglesia, sino también de las células, de la escuela de líderes, de los encuentros. Mira, ¿qué sería un encuentro si no fuera presencial? Y tuvimos el encuentro que lo hicimos virtualmente, pero los resultados que estamos analizando no eran los mismos que un encuentro que los tenemos normalmente y que ustedes han asistido. No había cómo ministrar a las personas. En el abrazo del Padre, la gente ha visto cómo se derrama cuando quiere desfogar su corazón, pero por las leyes actualmente no se puede hacer esa administración, ni tampoco del Espíritu Santo. Entonces es importante retomar lo presencial en el ministerio del Señor. Ahora, hay muchas ventajas. He visto algunas ventajas a través de lo que es la asistencia presencial al culto o a las células. Te voy a leer algunas de ellas y después vamos a ir viendo algunos versículos que van a respaldar este punto. Primero, nuestra fe aumenta. De toda persona que llega al templo, escucha la palabra, siempre su fe sale a un nivel más alto de lo que ingresó. Es una ventaja. También puedes aumentar tu fe a través de tu devocional, pero cuando estamos en la congregación, esta fe se hace más convincente y entiendes que realmente estás en el camino correcto. Segundo, se fortalece la unidad de la iglesia. Una iglesia unida, hermano, es la peor arma en contra del enemigo. Una iglesia unida, pienso que es el deseo de Dios para toda la iglesia a nivel mundial, estar unidos. Y no hay mejor unidad que la presencial, que la física. Otra ventaja, recibes ministración de las promesas de Dios en nuestra vida. Normalmente siempre cuando uno recibe la palabra de Dios, uno la hace personal. Yo normalmente siempre cuando escucho la palabra, cualquier tema que fuere, yo la encarrilo y la dirijo a mis necesidades personales y Dios te va a hablar.
a pesar de que cada quien tiene su necesidad independiente, pero la palabra tiene una función, diría yo, multiplicadora, que cubre la necesidad de cada uno de los hijos, de cada uno de los oyentes que están en el templo. Entonces recibes ministración y traes convicción de las promesas de Dios de nuestra vida. Entregas tu adoración en forma presencial a Dios, que es muy diferente. Claro que aquí lo hemos hecho y gloria a Dios porque Dios se manifiesta. Y yo entiendo que a través de la alabanza que nos guía Patito Cueva, siempre como que prepara el ambiente para la palabra, quita nuestras preocupaciones, pero no es lo mismo hacerlo presencial. Entonces lo ven a Patito presencialmente, la unidad y la cura fluyen mucho mejor. Y Dios quiere que nuestra adoración, nuestra alabanza sean presenciales, hermano. Deben serlo presenciales. ¿Sí? Es la forma como Él dictaminó, es la forma como la iglesia antes lo hacía y lo vamos a retomar. Otra ventaja, que crecemos espiritualmente como cristianos. Siempre el conocimiento de la palabra a través de la autoridad y el pastor, en este caso que ha puesto Dios en comunidad de fe, es diferente a la administración que podemos recibir de otra persona. Sabes y entiendes que independiente del origen de la persona, cuando Dios pone a una persona en autoridad, la palabra siempre va a traer cambios en nuestra vida. Va a traer reflexión, va a traer administración y, ¿por qué no?, también va a traer disciplina. Entonces, este crecimiento espiritual lo hacemos a través de la asistencia a los templos. En el encuentro, igual cuando la gente va al encuentro y es presencial, han visto el crecimiento y la forma como la gente cambia en su forma de vida, en sus decisiones, en su manera de pensar, porque es una administración presencial. ¿Sí? Otra ventaja, estrechas tus pasos de hermandad con los demás. Hay coinonía, hay relación entre hermanos. Qué mejor cosa que un abrazo, les decía hace un momento, que una palabra de ánimo, estar en contacto, cómo te va en esta situación, cómo estás en aquello. Nos ponemos al tanto de las cosas y esto genera ánimo. ¿Por qué? Porque existe ya una cobertura a nivel de cuerpo que te permite salir, saber confiadamente de que no estás solo, que aparte que Dios está contigo, tienes un grupo de hermanos que levantamos en oración necesidades, problemas, angustias, cualquier cosa que esté viniendo sobre nosotros. Entonces estrechan nuestros pasos de hermandad con los demás. Convivimos como hermanos, como hijos de Dios. Otra ventaja, recibes un manto de protección para tu vida. Siempre la palabra de Dios nos alerta para decisiones que debamos tomar en el futuro. Siempre. En el pasado ya no, porque ya tomaste, pero en el futuro siempre te va a alertar. Te da conocimiento, te hace más inteligente, te da sabiduría, te da revelación, que es importante. A veces hay versículos que, me acuerdo cuando yo empezaba mis primeros pasos como cristiano, no los entendía, pero cuando iba al templo y el pastor ponía un ejemplo, ponía algún testimonio, para mí se hacía tan claro que lo entendía. Y esta, diría yo, revelación de la palabra, lo que hace es educarte y formarte de una manera más íntegra. Vas a crecer espiritualmente, ¿no? Vas a recibir protección. ¿No? Siempre el pastor cuando termina el templo da unas palabras de bendición, ¿han visto? La comunidad de fe bendice y proclama versículos de paz, de tranquilidad, de prosperidad, sobre todo en la iglesia. Y aunque no lo creas, esta palabra es una verdad en cada uno de nosotros. ¿Qué otra ventaja que tenemos? Recibes aliento, consolación y edificación de parte de Dios y de los demás. A veces en la iglesia es lo que mete los problemas, situaciones cuando nos vemos, porque a veces vía virtual no hay cómo manifestar situaciones y problemas personales que tenemos. Pero en la iglesia sí hemos tenido chance de conversar, de ver inquietudes, nuestra vida personal y de poner en conocimiento a veces de un amigo, de un hermano, de un consiervo, situaciones que a veces no las entendemos. Y qué mejor cosa que tener este desfogue entre los hermanos. ¿Sí? Ustedes conocen lo que dice la palabra con respecto a de dos o más hay sabiduría. Ahí justamente habita la presencia de Dios. Entonces es importante tener estas ventajas que he enumerado y que son unas, diríamos yo, ¿qué serían? Unos frutos del esfuerzo presencial que vamos a hacer. Y evidentemente que requiere un esfuerzo ir presencialmente. Venir presencialmente al discipulado a partir de la próxima semana o máximo en 15 días va a requerir un esfuerzo de levantarse, de tomar su vehículo, de vestirse, de hacerse, de estar acá a las 7 de la mañana. Yo sé que hay un esfuerzo. Y no solo yo, Dios sabe que está haciendo un esfuerzo. Permite el premio que se recibe a través de esto, es un premio de guía, de dirección, de fortalecimiento, que es necesario hacerlo. Y en este discipulado también, no sé cuántos se acuerdan del Alfredito Tipán, que durante esta pandemia no se pudo conectar por el problema de tecnología, pero él va a estar primerito ya, Alfredito Tipán, retomando el discipulado. Entonces, nos permite estar en unidad y en acuerdo para poder seguir adelante con la obra de Dios. Amén.
Vamos a Mateo 10:32. Vamos a ir viendo algunos versículos que respaldan lo que acabamos de hablar, ¿no? Mateo 10:32. El que lo tiene, pues lo puede leer. Amén. Amén. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Amén. Aquí hay una palabra que únicamente quiero que reflexionen y la guarden en el corazón. Dice, todo aquel que me reconozca en público. Mira, cuando una persona hace la oración de salvación en público, no únicamente que lo hace delante de Dios, sino que los demás se convierten en testigos de su decisión. De ahí que tan importante es la unidad y la presencia de cada uno de nosotros. Cuando hay esta situación de más que todo hacer la oración de salvación, el hecho de que esté en público es un requerimiento vital, como lo dice Mateo, que me reconozca en público, no a distancia, no virtualmente, sino en público. Y cuando habla la palabra público, habla de presencial. Hay algo en la unión de la iglesia cuando hay una persona que hace una adhesión o hace un compromiso, porque los demás se convierten en testigos de su compromiso, lo que no pasa habitualmente, ¿no? Entonces Mateo habla de lo importante que es esta actividad en público cuando hay presencia de personas, presencia de los hijos de Dios. Hebreos 3 del 12 al 13. Hebreos 3 del 12 al 13. ¿Quién la tiene? Amén. Mirad, hermanos, no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Esta palabra incluso está en signos de admiración, cuidado. Mira que en esta pandemia, mucha gente conocida en la iglesia por su debilidad, por la soledad, por este decaimiento, ha salido de la iglesia, ha seguido los caminos del Señor. Con siervos que estamos alrededor del pastor, tuvieron que abandonar la obra, hermano. Y lo que te dice aquí, cuidado. Dice, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y esta pandemia ha abierto muchas puertas para alejarnos del Dios. Una de esas ha sido justamente el hecho de estar virtualmente. Y eso vamos a terminarlo. Hebreos 3:13 dice, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure mientras dure esta pandemia, diría yo. Adviértanse, mantenerse firmes. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que durante este año y medio han estado conectados sábado tras sábado, en la intercesión todos los días. Gloria a Dios. Yo les doy gracias, les felicito, porque esta es una decisión que no todos lo han tomado, pero que mientras estemos en este proceso nos ha servido para mantenernos firmes y seguir conectados, seguir haciendo la obra de Dios. Dice, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Este aislamiento que hemos tenido en la pandemia, muchos se han enfriado con el Señor, han endurecido sus corazones, hermano. Y esto nos ha permitido caer en una quietud, en una satisfacción, en una, digamos que, una persona que no está activa, en una que puede ser una inactivación total con respecto al ministerio. Pero es tiempo ya de retomar las cosas, ¿eh? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Amén. Por lo cual, amenaos. Siga. Por lo Ahí. cual, Ese papa lo ha metido en todo menos en misa. la palabra de Dios nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Así es, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Este es un principio, alentar y edificarnos para seguir unidos, para estar en acuerdo, para seguir haciendo las cosas que Dios nos manda, es parte de nuestro propósito. Animar a la gente que está en cada una de las células es parte del propósito de líder, ¿no? Y aquí Pablo hacía justamente eso. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:14. Saltamos unos 3 versículos, vamos al 5:14. Amén.
La palabra de Dios dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Amén. Amén. Yo sé que aquí no hay perezosos, hermano. Eso habrá en otras redes, pero aquí no hay perezosos. Tampoco hay tímidos, porque la decisión que tomaron de ir al discipulado para mí no es una demostración de timidez, sino de valentía, y gloria a Dios por aquello. Dice, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Esta célula de discipulado que tenemos, yo les había dicho ayer en la administrativa que no quiero por ningún motivo que ustedes la tomen como algo que sea obligatorio, con carácter de obligatorio. Por eso le dije a Clever que tome la votación, que sea voluntaria, que no se sientan de pronto presionados a asistirla. Pero he visto que en la decisión de ustedes pues ha sido todo voluntario y ha habido unanimidad en la decisión de poder estar en la célula presencial. Pero mira lo que dice en Tesalonicenses, parece que fuera un versículo para este tiempo. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten, que llamen la atención, ¿sí? Es otra forma de nombrar a los perezosos. ¿Por qué? Porque normalmente en esta pandemia es mucho más fácil dar una célula virtual que ir presencialmente a un lugar. Así me digan que no, es la verdad. Es mucho más ventajoso estar de pronto en nuestra casita recibiendo la palabra, alabanza, indicaciones, que movilizarse a un lugar físico. Más que todo, va a ser en tiempos de invierno, requiere pagar un precio. Pero eso te habla la palabra de pereza, ¿no? Dice, alienten a los tímidos. De pronto la gente que está empezando con el servicio al Señor, los prelíderes, los que están en escuela de líderes, están caminando en algo de timidez todavía. Y es normal. Todos hemos empezado por este proceso de timidez, de recelo, de temor, pero es parte del crecimiento del hombre, ¿sí? Entonces dice, cuiden con ternura a los débiles. Esto de ternura habla de cariño, de misericordia, de mansedumbre, de hacerlo como que fueran bebés espirituales, como realmente lo son, independiente de la edad. En 1 Tesalonicenses 5:24, saltamos 10 versículos, 5:24. Amén. La palabra de Dios nos dice, fiel es aquel os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. En la NTV dice, Dios hará que esto suceda, ¿sí? Porque aquel que los llamó es fiel. O sea, todo esto que estamos placando, en este caso de la presencial, de recibir la palabra de una forma física, dice, Dios hará que esto suceda. Él lo va a hacer. Gracias a Dios porque hemos estado metiendo en la intención este tema de que Dios provea un espacio para nuestra célula y Dios lo ha hecho a través del pastor. No hubo ninguna situación negativa. Lo único que sí me puso como recomendación, que es cierto, me olvidaba, es de que esté al día en los datos de los hologramas de la red. Solo nos falta un líder que tiene que cumplir con esto y estaría cumpliendo con el requisito que el pastor me pidió. Me dijo, Darry, yo te acepto lo que me estás pidiendo, pero necesito que tu RAE esté completo al día. Entonces tengo hasta esta semana para entregarlo, para poder hacerlo y espero que si es que no hay ningún retraso en este líder de la red que entregue sus datos, estaríamos empezando el próximo día sábado, ¿no? Pero esto te habla de que Dios siempre va a hacer esto que le suceda. No hay cosa más grande que Dios quiera que el hecho de que estemos juntos, en armonía, reunidos, congregándonos, porque es la obra de Dios, es el deseo de Él. Y Él va a hacer lo imposible para que esto suceda como ya lo ha hecho en nuestro caso como red, ¿no? Y muchas de las redes ya están planificando lo que es las megacélulas presenciales, lo que es ya, gran parte ya están haciendo la presencial a nivel de las redes. Yo les animo también, como les decía al principio, de que su célula ya lo hagan presencial para poder retomar esta normalidad dentro del ministerio. Vamos a Salmos 34:18. Salmos 34:18. El primero que lo tenga. Amén. Uh-huh. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Amén. Mira que la palabra cerca no te habla únicamente en lo espiritual, te habla cerca más que todo en lo físico. No hay mejor cosa que recibir una administración. Mira, cuando yo tengo que recibir una administración, una palabra de parte del pastor, cambia el hecho de que esté presencialmente a que alguien me lo diga o que sea virtualmente. Hay algo, hay un ingrediente especial cuando lo recibo físicamente porque hay una convicción en mí de que estoy recibiendo esa promesa o esa dirección de una manera física. Y nuestra alma y nuestro cuerpo como que encajan y tienen la misma convicción, ¿no?
Entonces, es importante. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebranto el corazón, quebrantado. Dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Es un rescate, siempre cuando hablas en lo físico, es un rescate cuando la persona está presente. Yo me recuerdo cuando unas personas se perdieron aquí en el Ruco Pichincha y fueron al rescate. La gente se preveyó de poder hacer todo esta rescate, toda esta estrategia y logística de rescate presencialmente porque le interesaba la vida de la persona. Siempre cuando no hay un rescate, Dios está ahí para acudirte en tu rescate presencialmente. Cuando extiendes su mano, tú debes sentirlo en tu espíritu, alma y cuerpo, este rescate físico de parte de Dios. Es importante estar presente, ¿no? Y mira, por último, para terminar, la importancia que le daba Pablo a lo físico, a lo presencial. En Romanos habla mucho acerca de esto, Pablo, y vamos a leer una porción de la palabra de Romanos, de cómo él daba importancia a la visita, a mirarles, a visitarles, a estar presentes. Vamos a Romanos 1 del 10 al 13. Romanos 1 del 10 al 13. Amén. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Amén. Esta porción de la palabra es tan real en esta actualidad que es como que Pablo escribió para nosotros esta porción de la palabra. Mira lo que dice 1:10. Algo que siempre pido en oración. Era un anhelo de parte de Pablo visitar a la gente, estar, como dicen, face to face, ¿no? Dice algo que siempre pide en oración, es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. En nuestra vez se presentó la oportunidad de poder hacer la célula presencial y por fin verles, hermano, y vernos entre nosotros. Tanto yo como ustedes nos necesitamos unos a otros. Hay una administración, hay una fortaleza, hay una fuerza a nivel de la unidad que el enemigo no puede toparnos. Es importante entender esto. Mira lo que dice el verso 11. Pues tengo muchos deseos de visitarlos. ¿Cuántos tienen deseos de abrazar a su hermano que está al lado presencialmente, el primer discipulado que tengamos presencial? De darle un apretón de manos al Dieguito Coronel, aquí al Bodi Guamán, al Patito Borja, darle un fuerte abrazo a Patito Cueva. ¿Cuántos? Yo estoy deseoso y adelante de hacer eso. Me acuerdo cuando tuvimos la primera célula presencial en enero con Pastor David, todos estábamos anhelantes de poder echar la mano, un abrazo. Normalmente el hombre, el ser humano siempre se manifiesta a través del tacto, por eso Dios creó los sentidos, el percibir, el oler, el tacto, el motivar, todo eso se genera a través de la unidad. Entonces hay un deseo en lo más interno y Pablo lo sentía. Dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos. ¡Wow! Para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Siempre la presencia va a traer dones espirituales a la vida de los oyentes. Siempre. Verso 12. Dice, cuando nos encontremos, será el próximo sábado o Dios mediante 15 días, dice, quiero alentarles en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Mira lo importante que es la unidad. Tanto la iglesia necesita del pastor como el pastor necesita de la iglesia. El pastor siempre dice, yo les necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Y lo que hace el enemigo a través de esta pandemia ha sido destruir esta unidad. No hay mejor cosa que caminar unidos y poder percibir las cosas de Dios en armonía y en acuerdo todos. Y Romanos 1:13, quiero que sepan, dice, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos. En el corazón de Pablo. Entre nosotros había este deseo de ir a visitarnos en los tiempos de agonía, de enfermedad, en los tiempos que hemos pasado por la muerte de algún familiar cercano. Pero aquí dice, pero, no es que había el COVID en el tiempo de Pablo, dice, pero hasta el momento me vi impedido. ¿Qué es lo que nos ha impedido a nosotros, hermano? Esta pandemia, este COVID que se presentó es un impedimento.
Aquí Pablo no dice por qué se ve impedido, pero nos deja así en una especie de espera, de saber que para nosotros en ese tiempo lo que nos ha impedido es esta pandemia, este COVID, y es tiempo de retomar las cosas, ¿no? Dice, mi deseo es trabajar entre ustedes. Cuando dice entre ustedes, quiere decir que está mezclado con nosotros físicamente, y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Los frutos que Dios pone en nosotros crecen cuando estamos en acuerdo y en unidad. Pablo aquí lo dice en Romanos. Y esto realmente es importante porque en este tiempo, la presencial, el hecho de mirarnos, de vernos unos a otros, va a fortalecernos. Y eso es lo que queremos como iglesia, como red, como familia, como siervo, crecer todos en armonía, crecer todos. Yo les animo a que esta palabra la compartan en células, que animen a su gente, que motiven para que empiecen ya a tener las células presenciales. No tengas temor, no tengas miedo. Mira, desde que empezamos las presenciales en la iglesia no ha habido un solo contagio en la iglesia, uno solo que se reporte. Peor que alguien murió de pronto porque se contagió en la iglesia, no ha habido absolutamente nada. Les voy a mandar un video de la célula que tenemos con Pastor, que todos estamos ahí presencialmente. Al principio íbamos con nuestro antifaz, con nuestra mascarilla. Ya después dijimos que estamos haciéndole caso al diablo. Y nos empezamos a sacar las mascarillas. Ustedes van a ver que en el video cortito que les mando, todos estamos en la presencia del Señor sin mascarilla, en un lugar reducido porque no es tan grande. Nos reunimos como 26 personas ahí en un lugar que nos reunimos, que es en el tercer piso de la iglesia, donde hay un lugar para la célula. Y no ha pasado absolutamente nada. Y los pastores que están en provincia se conectan a través de una laptop virtualmente, como lo vamos a hacer también nosotros. Amén. Entonces les animo para que ministren en sus células, que empiecen ya a tener las células presenciales, ¿no? Empecemos con 2, con 3, y poco a poco va a ir creciendo hasta que venga la normalidad. Amén. Bien, vamos a tener preguntas al finalizar.